Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según Juan. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 13 de este libro. Ya estamos un poco más de la mitad del libro, nos estamos acercando hacia ese momento culminante, ¿no? Donde Jesucristo da su vida por nosotros en la cruz del Calvario y luego resucita para luego ascender al cielo. Hemos visto grandemente y espectacularmente las maravillas que hace Jesucristo, los milagros que hace, las profecías que hace, cómo Él cumple las profecías de antaño y cómo todo refleja de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías enviado, y aún sus enemigos reconocen esto. Vamos a ver qué tiene para nosotros el Señor en su palabra en el capítulo número 13. Pero primero vamos a comenzar con una oración para que Él sea el Señor que nos dé entendimiento. Padre, en este día venimos delante de ti, delante de tu presencia, buscando de ti, Señor. Necesitados de ti porque solamente es a través de ti que podemos entender lo que dice tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos esa revelación de tu palabra y que podamos entender la plenitud y la verdad que nos ha sido revelada aquí en este capítulo. Que seas tú glorificado en este proceso. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos con la primera sección, que es Jesús lava sus pies a sus discípulos, ya acercándose a lo que llamamos la Santa Cena. Versículo número 1 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Estamos celebrando la Pascua, es la última cena, ¿no? En el sentido que es la última Pascua que el Señor Jesús va a tener junto con sus discípulos antes de que sea crucificado. El Señor Jesús nos promete que vamos a volver a celebrar esta cena ya cuando estemos junto con Él, una vez Él regrese, ¿verdad? Y Él va a cenar con nosotros, Él va a servir el vino, Él va a estar junto con nosotros una vez y por siempre. Pero mientras tanto, esta es la última Pascua que tiene con sus discípulos, por eso se llama la última cena, ¿no? Una vez Él tiene esta cena, al otro día vamos a ver que Él es entregado a las autoridades para el proceso de crucifixión. Y ya estamos viendo varias cosas. Número uno, Jesucristo se está preparando para ese momento. Número dos, ya estamos hablando de que Judas Iscariote ha sido tentado, ¿no? La idea de que Él entrega a Jesucristo ha sido puesta en su corazón por el diablo y ya eso está en proceso, está en camino. Jesucristo lo sabe, Jesucristo lo sabía de antemano que Él lo iba a entregar, pero ya Él lo está hablando, lo está preparando, lo está meditando. Perdón por el ruido, no me había dado cuenta. Entonces, Él está teniendo la cena con sus discípulos y ahora va a que se levanta y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Piensa en esta imagen. Jesús es el Maestro, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado, al que todo el mundo tiene que servir, al que todo el mundo tiene que adorar y alabar. Y de momento Él se para de la mesa sin decirle nada a sus discípulos y empieza a lavarle los pies. Ese trabajo es un trabajo ese trabajo de los siervos, de los sirvientes, ¿no? Era tradición hacer eso, especialmente cuando venían las personas de la calle hacia dentro de las casas en Israel, en esa región en general, pues porque ellos usaban sandalias, era un ambiente bien
había mucho polvo, ¿no? Mucha arenilla, y era costumbre entrar y lavarse los pies y las manos, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede una vez Jesucristo empieza a hacer esto, porque es algo bien interesante que estoy seguro que ninguno de sus discípulos esperaban esto. El versículo 6 dice, cuando llegó a Simón, a este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Respondió Simón. Jesús le respondió, ahora tú no lo comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro le dice, jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Y Jesucristo le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, responde Jesús, ¿no? Simón Pedro le dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, en otras partes del cuerpo completo, ¿no? Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios, ¿no? Él está hablando de que, número uno, nos da varias verdades en este ejemplo, y tenemos que entender que no solamente es algo de costumbre, sino que es algo simbólico lo que está sucediendo aquí. Jesucristo está queriendo llevar un mensaje a sus discípulos y por su consiguiente a nosotros hoy en día. Número uno, ya él sabía que uno de ellos no estaba limpio. ¿Qué está diciendo? Uno de ellos no le pertenece a él. Uno de ellos no ha sido limpiado espiritualmente, ¿verdad? Uno de ellos sigue en el pecado, en el mundo. Y por lo tanto ese sabemos que es Judas Iscariote, el que estaba preparándose para entregar a Jesús. Pero los demás, como los demás discípulos, los demás apóstoles, como incluyendo a Pedro, dice Jesucristo que ya se han bañado. Ese baño no es literal, ese baño no es el baño del bautismo, ese baño representa la purificación y el perdón que ha traído, ¿verdad?, Dios a su vida porque han creído en Jesús. Entonces, es que eso nos dice lo siguiente, que todo aquel que nosotros, ¿verdad?, cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo, son limpiados por Dios, justificados, declarados justos, ¿verdad? Y por lo tanto, ya lo que se ha limpiado, lo que se ha bañado, no hay que volverlo a limpiar porque Jesucristo hace la obra una vez y para siempre. Por lo tanto, si tú pusiste tu fe en Cristo, si tú pusiste tu fe en el Señor, y esa fe fue genuina, ¿no? Lo que tú creíste en tu corazón, realmente que Jesucristo es el Señor y es tu Salvador, y es el Hijo de Dios, y murió en la cruz y resucitó al tercer día, crees en el Jesús de la Biblia, y lo confiesas con tu boca, entonces realmente tuviste fe salvífica, la cual limpió tu cuerpo, limpió tus pecados, estás limpio espiritualmente, y esto es una vez y para siempre. No tenemos que volver a sacrificar a Jesús para volvernos a limpiar nosotros, no tenemos que volver a aceptar a Jesús porque ya lo hicimos. Ese sacrificio es una vez y para siempre. Ahora bien, en nuestra vida diaria, nuestra santificación, y tenemos que recordar que santificación es el proceso por el cual yo el día de hoy me muevo un poquito más a ser como Jesús. En otras palabras, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra en mí, esa palabra hace como si fuera un filtro y va sacando toda la porquería y toda la suciedad que hay en mí, y va a hacer que yo medite en la palabra, que yo vea la verdad, que yo camine en la verdad y que cada día más peque menos. Y por lo tanto me parezco más a Jesús. Eso es un proceso de santificación que hace el Espíritu en nosotros, junto con la palabra del Señor y en cooperación con nuestra voluntad, porque tenemos que querer hacer eso, para que eso se lleve a cabo. Pero en ese proceso va a haber veces en que nosotros vamos a pecar, va a haber ocasiones en que nosotros vamos a caer en pecado porque no nos pudimos resistir, no ejercimos el dominio propio que Dios puso en nosotros, no ejercimos esa voluntad y ese deseo de amar a Jesús sobre todas las cosas, y por lo tanto caímos en ese pecado. Y caímos en ese pecado significa que debemos arrepentirnos
Y debemos venir a la presencia del Señor, pedirle perdón y seguir caminando adelante junto con Él. Y eso es lo que simboliza el lavamiento de los pies para Pedro, para Juan, para todos los demás apóstoles, con excepción de Judas, ¿no? Porque Judas realmente nunca se había bañado, nunca había sido limpio. Jesucristo es ese sumo sacerdote que está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo no solamente es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que también es nuestro sumo sacerdote que intercede por ti, intercede por mí. Para que cuando nosotros pequemos, aún estando en Cristo, nosotros podamos tener un arrepentimiento genuino, venir a donde el Señor y pedirle perdón y que Él interceda delante del Padre, y ese lavamiento de los pies, un lavamiento constante y continuo que Jesucristo va a hacer en nuestra vida para que permanezcamos en esa santidad. Eso sigue siendo obra de Dios, sigue siendo Cristo el que nos limpia, sigue siendo Cristo el que nos limpia y nos purifica, pero ese baño general, ese baño completo, es una vez y para siempre. Por eso es que hay iglesias que tú puedes ver que la persona pecó o se alejó un tiempito de la iglesia, de Cristo, porque se dejó llevar por su pecado. Y llaman a las personas a reconciliación. Reconcíliate con el Señor. Algunas lo pueden hacer en privado, algunas pasan al frente, como lo quieran hacer, ¿no? Pero lo importante es que cada persona se reconcilie con el Señor y vuelva al camino angosto que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero esa limpieza, esa purificación original ya sucedió, ¿verdad? Pues nosotros ponemos nuestra fe basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y eso hace que seamos limpiados por completo una vez y para siempre. Nuestra salvación está garantizada y sellada en Cristo Jesús. Entonces, esta sección se llama Jesús, el ejemplo supremo de humildad. ¿Es la misma? No, es la otra, ok. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Claro que sí, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el enviado. Pero Jesús también es el maestro, es el rabí, ¿no? Es esa persona que nos enseña la verdad, nos enseña, nos revela al Padre, nos revela la palabra del Padre, nos saca de la oscuridad y nos lleva a su luz admirable. Por lo tanto, es un maestro. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado el ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, sean felices si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En otras palabras, crean que ego emini, crean que yo soy Dios, ¿verdad? Recordemos que ese yo soy es una palabra que representa a Dios, y así se identificó Dios frente a Moisés en la zarza ardiente. Por eso él dice: para que todo esto hagan que ustedes crean que yo soy Dios, que yo soy el enviado de Dios. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Aquí hay mucho que hablar, ¿no? Número 1, Jesús nos llama a ser igual que Él. Nosotros no podemos ser mayor que Jesús, porque Jesús es nuestro maestro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser igual que Él, imitarle a Él, pero jamás podremos ser mayor que Él. De igual forma, Jesús se somete al Padre, pero no es mayor que el Padre, sino que es igual que el Padre. ¿Ok? Nosotros, en nuestra humanidad, dirigidos por el Espíritu Santo, estamos llamados de parte de Cristo a ser como es Él y a imitarlo a Él en todas las cosas.
Eso quiere decir que nosotros como cristianos debemos orar de la misma forma e intensidad que Jesús oraba. Él nos dio el ejemplo y nosotros lo imitemos. Debemos predicar la palabra y proclamar la palabra, así como Jesucristo predicó y proclamó la palabra. Debemos hacer el bien, así como Jesucristo hizo el bien. Debemos servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como Jesucristo sirvió de esta forma, ¿no? Está dando el ejemplo donde Jesucristo se humilla, porque ese de lavar los pies, recordemos que es un trabajo de siervo, y él siendo, como él dice, yo soy maestro y señor, y lo hice, ustedes también deben hacerlo, en el sentido de que ustedes deben servirse los unos a los otros. Ninguno de ustedes, ninguno de los cristianos de este mundo, no hay uno mayor que otro, todos somos iguales. No hay uno mayor que otro, todos somos iguales en importancia, en dignidad, ¿verdad? Todos somos coherederos del reino, todos somos hijos de Dios. Eso sí, hay cristianos que tienen diferentes roles de acuerdo a Dios lo ha llamado. Y cada rol tiene unas responsabilidades y unas autoridades. Eso es claro. Pero aún el Señor se humilla para servir y pone a otros primero, ¿no? Nosotros debemos servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y ponerlos primero. Amarlos de una forma sacrificial. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús habla luego, en este capítulo, habla de eso. Habla de amar y un amor sacrificial. Y empieza con esto, empieza dándonos el ejemplo antes de llevarnos a la teoría, que es lo bien interesante. ¿Ok? Nosotros estamos llamados a servir a todos por igual. Servimos al pastor, servimos al evangelista, servimos al maestro, servimos al discípulo, servimos al nuevo creyente, servimos a todo el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se supone que nos sirvamos los unos a los otros, que Dios nos dio talentos y nos dio dones para ponerlos al servicio de otros, no son para mi beneficio. Y ya estamos viendo cómo Jesús nos da ese ejemplo y luego nos va a ordenar hacer esto otra vez. Y dice, si saben esto, sean felices si lo practican. ¿Por qué felices? Porque para nosotros los creyentes debe traer felicidad y gozo el hacer lo que Jesús nos llama a hacer. Cuando obedecemos a Dios, debemos estar gozosos, llenos de alegría de que Dios nos ha permitido y nos ha dado las herramientas necesarias para poderlo hacer. ¿Okay? Y además vemos aquí que Jesucristo está recordándole a los discípulos que hay una profecía que se va a cumplir. Esa profecía es que el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. ¿Y quién está comiendo el pan junto a Jesús y junto a los discípulos? Judas Iscariote. Judas Iscariote lleva 3 años conviviendo con Jesús, infiltrado, ¿no? Es un infiltrado de Satanás. Ha robado del tesoro, ¿verdad? De la tesorería. Está ahí porque quiere sacar provecho de la situación, no por amor a Dios. Y ahora se cumple la profecía donde todo es revelado. Dice, este que estuvo conmigo, este que compartimos el pan, que tuvimos intimidad, ahora me traiciona. Por eso dice, levantado contra mí su talón. Ahora vamos a ver el versículo 21, que dice, Jesús identifica al traidor. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Jesús es humano y tiene emociones y sentimientos. Y Jesús ama. Y ama perfectamente. Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos. Y de igual forma que Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos, Jesús amó a Judas Iscariote. Y dice, se angustió en espíritu, ¿no? Y testificó de que esa cosa tan horrible que iba a sucediera. Que esta persona que compartió con él 3 años de su vida, ahora lo va a vender por 30 trapos míseras monedas de plata. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos
el que Jesús amaba, ese es Juan, ¿verdad? El que está escribiendo esta carta, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla, como si Juan supiera. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué imagen tan horrible, ¿no? Judas no le pertenecía a Dios. Judas no estaba sellado por el Espíritu. Judas no había sido revivificado espiritualmente. Y ya tenía deseo en su corazón, ¿no? Habíamos entendido que Satanás le había puesto esa semilla, esa espina en el corazón de que haz esto. Están buscando a Jesús, van a pagar buen dinero, ve y véndelo, ve, entrégalo. Y ya estaba predispuesto, ¿no? A hacer esto. Y Jesús le da a permiso al diablo a que haga lo que va a hacer en Judas Iscariote. Ahora bien, el diablo es culpable, obviamente, pero Judas también es culpable. Judas tiene la voluntad y tenía el deseo en su corazón, siempre lo ha tenido de amor al dinero. Y robaba el tesoro. Y ahora había una oportunidad de robar, de tener más dinero. Y ya viendo que, fíjense lo que está sucediendo, Jesucristo está anunciando su muerte. En otras palabras, me van a matar, me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes. Y Judas, si se metió al ministerio de Jesús pensando, este es el Mesías, si este es el Mesías, él va a ser rey de Israel. Y si él va a ser de Israel, yo soy el tesorero. Y si yo soy el tesorero de Jesús, voy a ser el tesorero de Israel. Y por lo tanto voy a tener la oportunidad de lucrarme increíblemente. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora él ve que se acabó el plan. Sí, Jesús ya se va a entregar, va a ir a morir, ya no va a ser el rey de Israel, ya no voy a tener acceso al tesoro de Israel, por lo tanto, déjame sacar provecho. Y va y lo vende al Sanhedrín por 30 monedas de plata como una última instancia de cómo él puede sacar provecho del ministerio de Jesús. Por lo tanto, sí, el diablo tiene culpa y siempre ha tenido, porque él vino a matar, destruir y robar. Eso es indudable. Pero también cada uno de nosotros somos culpables de nuestras acciones. Igual que Judas fue culpable de su acción. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban sentados en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Ya era de noche, ya se acerca el momento de la crucifixión, ya se acerca el momento de la entrega del traidor. Y salió a hacer lo que iba a hacer. Un mandamiento nuevo se llama esta sección, versículo 31. Entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. En otras palabras, inmediatamente. Hijitos, estaré con ustedes un poco de más tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy a parar aquí. Jesucristo glorifica al Padre, y lo hemos hablado anteriormente, glorifica al Padre amándolo en obediencia y lo obedece perfectamente. La ley se cumple perfectamente en Jesús. Jesús no peca ni en acción ni en omisión. Él hace lo que representa lo que es una vida perfecta. Y se entrega, esa vida perfecta de obediencia es tanto así que se entrega a sí mismo a la cruz
¿Para qué? Para cumplir el plan de salvación por el cual tú y yo podemos venir al Padre. Porque si creemos en Jesús, lo que Jesús va a hacer ahora, esa obra de redención, donde Él se entrega como sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados, es aplicado a nosotros y podemos ser declarados justos delante del Padre, ser reconciliados con el Padre, tener paz para con el Padre y estar en su presencia. Y Jesús glorifica a Dios haciendo eso, pero no solamente eso, sino ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En otras palabras, esa acción que va a hacer Jesús va a traerle ¿qué? Va a traerle gloria. Y al día de hoy glorificamos a Cristo por lo que hizo. Y en una eternidad glorificaremos a Cristo por lo que hizo. Y si leen el libro de Apocalipsis, de Revelación, se van a dar cuenta que eso es así, ¿no? El Hijo será glorificado por una eternidad, no solamente por quien es Él, que es Dios, sino por lo que hizo, el sacrificio de la cruz. ¿Okay? Tanto así que cuando Jesucristo resucita un cuerpo glorificado, aún lleva las marcas, ¿verdad?, de la cruz, porque son marcas que lo glorifican, son marcas de amor y obediencia. Y obviamente a donde Él va nosotros no podemos ir. Lo que Él va a experimentar, la copa que Él va a tomar, nosotros no la podemos tomar. Apenas nosotros no podemos tomar la copa que nos toca a nosotros mismos, si tuviéramos que pagar por nuestros propios pecados. Imaginémonos la copa que Jesús se tiene que tomar, que es los pecados de la humanidad, ¿no? El pecado del mundo entero cae sobre sus hombros. Por eso dice, se hizo pecado, ¿no? No es que él pecó, sino que recibe en sí mismo todos esos pecados, los castigos por esos pecados, recibe la ira de Dios sobre él, experimenta una separación del Padre, que vamos a ver cómo él dice, me siento abandonado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y eso a él nunca lo ha experimentado. Y es algo horrible lo que él va a experimentar y lo que sufrió por nuestra causa. Pero una de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos en este mundo y en el venidero es esto. Versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Y qué pasa? En esto conocerán que son mis discípulos y que si se tienen amor los unos por los otros. En otras palabras, Dios es amor. Dios ha puesto amor en nuestro corazón y ahora nosotros podemos amar al Padre, podemos amar a Dios correctamente, pero también podemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Entonces Jesucristo dice, ok, así como yo les serví, yo que soy mayor que ustedes sírvanse los unos a los otros, ustedes pongan ese amor en acción, que sea visible para que la gente reconozca que porque de la forma que ustedes se aman es única y debido a eso sabrán que son discípulos de Jesús. ¿Cómo saben que las personas que somos discípulos de Cristo? No es porque nos pongamos una playera, una camiseta, una t-shirt que diga algo de Jesús, o una gorra que diga algo de Jesús, o pongamos en Facebook algo de Jesús, sino ellos van a observar nuestras acciones, ellos van a observar nuestra vida, ellos van a observar cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo ayudamos a necesitados, cómo nos servimos los unos a los otros, cómo compartimos todo el tiempo juntos, cómo adoramos a Cristo y a Dios juntos, cómo estudiamos la palabra juntos, cómo servimos juntos, cómo vamos a misiones juntos, cómo oramos los unos por los otros, cómo nos sacrificamos los unos por los otros, cómo compartimos nuestros bienes materiales los unos con los otros. Y eso nos distingue del mundo, porque solamente a través de la obra de Dios en nosotros podemos vivir de esa forma. Y Jesús nos está recordando eso. ¿Y cuál es una de las cosas que tenemos que recordar? Que no hay excusa. Porque si Jesucristo, siendo mayor, lo hizo, nosotros que somos inferiormente, muchísimo inferior, podemos hacerlo. Y no solamente podemos hacerlo, somos ordenados, como dice ahí, a hacerlo. Y por último, Jesús predice la negación de Pedro. Y esto es un tema que es muy bien popularmente conocido.
versículo 36. Señor, ¿a dónde vas? Recuerda que Jesucristo había dicho, donde yo voy ustedes no pueden ir. Y ahora Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora. Y ahora le añado un poquito más, ¿no? No solamente no me pueden seguir, sino no me pueden seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. ¿Verdad? Pedro bien orgulloso y seguro de sí mismo. Y Jesús le responde, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Varias cosas aquí. Número uno, Simón Pedro va a morir crucificado en un futuro. O sea, donde Jesús va, él lo va a seguir. Pero Jesucristo le dice, ahora no es tu tiempo. Y Jesús muere crucificado en Roma por las autoridades romanas debido a su fe. Igual que mueren todos los discípulos de Cristo, todos los apóstoles mueren asesinados por ya sea un grupo de personas o un gobierno, con excepción de Juan. Juan muere de viejo, como Jesucristo le promete, pero todos los demás fueron mártires, todos los demás fueron asesinados. Y Pedro también va a morir así, va a morir así. Pero lo interesante de esto es que Pedro tiene mucho que aprender. Siendo apóstol, siendo uno de los apóstoles más reconocidos, ¿verdad? Él tiene mucho que aprender. Él tiene un celo por el Señor. Se siente orgulloso del Señor Jesucristo y de seguirle, de amarle. Y él dice, no, yo doy mi vida por ti. Pero Jesucristo le dice, hoy mismo me vas a negar no una vez, no 2, sino 3 veces. Y tenemos mucho que aprender de esto. Tenemos mucho que aprender. Nosotros somos llamados a no negar al Señor Jesús. Porque la palabra dice que el que niega a Jesús, Jesús lo negará delante del Padre. Somos llamados a perseverar. Somos llamados a seguir en la fe. Pero no es por nuestra fuerza. Y Pedro aquí está hablando por sí mismo, basado en su fuerza. Y él sí, en un futuro, dio su vida por Jesús. Y él no negó a Jesús. Pero en un futuro, él no solamente él tiene ese amor y ese celo por el Señor, sino que tiene la presencia de Dios en él, el Espíritu Santo. Y ya sabe que es a través del poder de Dios en él que él puede perseverar y hacer lo que es llamado a hacer. Igualmente nos pasa a nosotros. Por nuestra fuerza, nosotros no podemos amar a Dios. Por nuestra fuerza, nosotros no podemos obedecer a Dios. Por nuestra fuerza, nosotros no podemos seguir a Dios. Pero si oramos y estamos en el Señor y en su palabra día y noche, si seguimos a Dios, si lo buscamos, si nos agarramos de Él y decimos, sin ti yo no puedo hacer nada, nada de lo que tú me mandaste a hacer, yo sin ti lo puedo hacer, entonces vamos a fallar igual que Él. Pero tenemos que buscarle, tenemos que seguirle, tenemos que depender de Él, porque Él es quien nos da la fuerza y el poder para seguir adelante. ¿Sí? Aprendamos algo de esto. Si quieres y deseas amar al Señor en obediencia, pídele a Dios que te dé eso. Si quieres venir al Señor, pídele a Dios, háblale a Dios. Que no sea con tu fuerza, que no sea con tu sabiduría, que no sea con tu inteligencia, que no sea con tus recursos, sino con el poder de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios en tu vida. Y recuerda que si aún no eres discípulo del Señor Jesús, la palabra es bien clara. Tienes que poner tu fe en el Señor, tienes que creer de corazón, tienes que confesarlo con tu boca, tienes que arrepentirte de tu vida, de tus pecados, de tu vida egoísta, de tu desobediencia y poner tu fe y seguir a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y eso hará que la obra que Jesucristo está puesto a hacer, ahora en los próximos capítulos, donde va a dar su vida en la cruz, ese sacrificio va a ser aplicado a tu vida. Y al ser aplicado a tu vida, tus pecados van a ser perdonados. Y vas a ser limpiado, bañado, como dice Jesucristo en la Santa Cena. Y lo que Él limpió, limpio quedará. Porque su obra es hecha una vez y para siempre.
So, pon tu fe en el Señor Jesús, sé discípulo de Él, sigue su camino, no mires atrás, pon tu mirada en Cristo, porque es lo único que tiene importancia en este mundo, es lo único que es eterno y verdadero, todo lo demás es temporero. ¿Ok? So, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio para leer el capítulo 14. Hasta luego.